¿Sigues buscando una manera práctica y sencilla de aprender sobre automatización industrial? ¿O simplemente deseas escuchar consejos y recomendaciones sobre las buenas prácticas de esta área? Este podcast te ayudará a cubrir esa necesidad. Mediante el análisis de los temas más importantes de esta área, te ayudaremos a comprender mejor el mundo de la automatización. Y con resúmenes e invitados, reforzaremos todo lo aprendido para que así el mensaje sea mucho más limpio. Así que ponte cómodo, ajusta tus auriculares y comienza tu camino hacia el aprendizaje de la automatización de la mano de Your Automation. ¿Qué tal, amigo autómata? Una vez más, bienvenido al podcast de Your Automation, en donde aprenderás sobre automatización industrial de una manera diferente. Si bien es cierto, desde que los autómatas tomaron terreno en la industria, la evolución fue constante hasta tal punto que apareció la necesidad de medir variables distintas de las digitales, y tales variables eran la temperatura, presión, velocidad, entre otras. Y desde ese entonces los ingenieros se dieron cuenta de que la complejidad de los sistemas electrónicos era inevitable pero necesaria para tratar con este tipo de señales y controlar sistemas mucho más complejos. Estamos hablando exactamente de las señales analógicas. Indudablemente esto fue un gran avance para la industria, ya que permitió, además de manejar variables de otro tipo, solventar la ardua tarea de los operadores que trabajaban en sitios inhóspitos, tratando de controlar a simple vista sistemas complicados de medir. Pero ahora, ya que sabemos un poco del por qué nacieron las señales analógicas, avancemos ahora a su definición y tratemos de que la misma sea fácil de entender. Para la definición, lo primero que encontramos es que estas señales no nos arrojan valores discretos, sino continuos en el tiempo, lo cual nos dice que no tendremos ceros y unos como resultado final. Es por ello que será necesario emplear equipos que logren interpretar estas señales, procesarlas y luego arrojar un valor cercano al deseado. Y para esto tenemos equipos como por ejemplo los PLC, variadores de frecuencia, transmisores, entre otros. Ahora, conociendo esto como la base de la definición de una señal analógica, su comportamiento y los equipos que pueden trabajar con las mismas, podemos decir que completamos la primera fase del conocimiento de este tipo de señales, porque ahora nos toca entender el proceso de funcionamiento de las mismas en el campo. Vamos a comenzar con una situación común, en la cual no tenemos siquiera un conocimiento básico sobre el manejo de estas señales, pero llegamos a la industria y nos las encontramos en un determinado proceso. Para esta situación debemos hacer lo siguiente. Primero, buscar el manual del equipo maestro e interpretar su hardware, para así tener una idea de sus periféricos y módulos de entradas y salidas. Este equipo, por ejemplo, puede ser un PLC. Segundo, preguntar a los operadores o al cliente el paso a paso del proceso y la función de cada uno de los equipos que componen el lazo de control. Y tercero, investigar el funcionamiento del equipo que es manejado por el PLC, es decir, el equipo que se encuentra en el campo, como por ejemplo un transmisor de flujo. Y realizando estos tres pasos, completamos la segunda fase, en donde comenzamos a tener una idea cercana al funcionamiento de un lazo de control que estamos estudiando en el momento. También se puede decir que completado estos tres pasos, solo queda de tu parte decidir cuál camino te gusta más, si el de instalar y programar estos equipos o el de solo resolver fallas puntuales asociadas al mismo, como por ejemplo verificar el lazo de control o verificar que éste esté funcionando correctamente. Y recuerda siempre que esta señal puede ser de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperes, siendo este último rango uno de los más utilizados en la industria. También puedes verificar que el actuador esté operativo. Recuerda que este es el que ejecuta la acción de fuerza en el sistema, por ejemplo, un posicionador para una válvula, el cual recibe una señal eléctrica y este genera el movimiento de un vástago para regular el flujo de algún producto, o también puedes participar en la instalación y conexión de estos equipos y no tener la necesidad de programar. Todo va a depender de tus gustos y muchas veces de las oportunidades que se nos presentan en la industria. Ahora, si tú deseas aprender a trabajar con este tipo de equipos y con señales analógicas y directamente programar todo lo relacionado,
Puedes empezar con un equipo sencillo como el Celio, el cual maneja señal de voltaje de 0 a 10 voltios DC. Para este equipo, únicamente debes realizar un divisor de voltaje con un potenciómetro y conectarlo a una de las entradas que maneja esta señal. Nosotros tenemos un diseño bastante sencillo que te lo podemos facilitar. Solo debes enviarnos tu correo electrónico por alguna de nuestras redes sociales y solicitarnos dicho material. Una vez aclarado esto, para ir finalizando, te voy a comentar algunas recomendaciones para aprender más sobre estas señales en base a nuestra experiencia. Si estás comenzando en este rubro, lo que debes hacer desde ya es buscar la forma de interactuar con equipos reales, sea en una empresa o en una capacitación, para que así se te generen muchas más dudas que te ayuden a avanzar sobre este y otros temas. También es bueno perder el miedo a preguntar, y no importa si no manejas el lenguaje técnico, equivócate primero, corrige e intenta nuevamente. Y esto te lo comento porque son muchos los técnicos o ingenieros recién egresados que nos comentan que sienten miedo en sus primeras experiencias laborales. Y eso es totalmente natural. Pero lo que nunca será natural es que no demuestres esas ganas de aprender y crecer profesionalmente. Por ello, cuando por ejemplo observes un sistema de control de temperatura, el cual es uno de los más utilizados, pregunta o investiga sobre el mismo y busca mejorarlo al menos en el cuaderno. Te aseguro que las ideas te van a fluir y el conocimiento inmediatamente se va a incrementar. También intenta acceder a las lógicas de programación y analizar las mismas. Observa ejemplos ya ejecutados por algunas marcas y que puedes conseguir en el Internet e interprétalo y trata de resolverlos por tu cuenta. Un ejemplo bastante sencillo para entender estas señales es el que te acabo de comentar, el cual es un control de temperatura, el cual puede ser de entrada de tipo on-off. Este tipo de sistema es aplicado en aquellos procesos que no se necesita precisión en el control de temperatura, sino que basta con que éste mantenga una temperatura adecuada en el sistema. En este circuito, generalmente se emplea una termocupla y algunas veces una PT100. Cual sea el modelo, siempre debes indicarlo en la programación del equipo, el cual será el controlador de temperatura, obviamente. Para esta acción te recomiendo hacer pruebas convincentes en un taller de prueba para que así puedas validar todas las pruebas correctamente. Los parámetros más utilizados para este ajuste son tipo de sensor, tipo de control, alarmas activadas, número de dígitos a mostrar en el display y la histéresis. Este último parámetro es uno de los más importantes, ya que define el rango de su funcionamiento del proceso y la cantidad de conmutaciones que experimentará la salida cuando ésta se está acercando al set point ajustado. Recuerda que la histéresis es la capacidad de algunos materiales de mantener sus condiciones actuales aún cuando éste ha dejado de ser estimulado. Y en un control on-off, este ajuste es necesario, ya que de lo contrario se hace mucho más complicado controlar la inercia de la temperatura. Por ejemplo, supongamos que deseamos mantener a 100 grados centígrados un horno de pruebas químicas. Lo primero que debemos evitar es que la temperatura exceda este set point porque se correría el riesgo de dañar las pruebas químicas. Lo segundo que debemos controlar es que la carga no se quede activada cuando la temperatura en el área se esté acercando al set point, la cual podría ser una temperatura como por ejemplo de 90 grados centígrados. Y esto puede arreglarse ajustando la histéresis del sistema, y esto se hace creando un ciclo de activación y desactivación de la carga cuando se vence una temperatura cercana a la solicitada, de tal manera que no sobrepase la misma. Por ejemplo, le podemos indicar al controlador que cuando la temperatura sensada esté entre 5 y 10 grados por debajo, produzca que la carga entre y salga o se active y se desactive en un lapso de 5 segundos entre cada conmutación. Y cuando esté por debajo de 4 grados, la carga tarde entre activar y desactivar 10 segundos. Y de esta forma estamos evitando que el área se caliente excesivamente, logrando que la temperatura sea casi constante en el sistema. Como puedes observar, este procedimiento cambia absolutamente cuando queremos hacerlo con un PLC,
ya que en este caso debemos adquirir generalmente un módulo que maneje la señal analógica que deseamos, ya que hay módulos para sensores de temperatura y otros módulos que simplemente emiten y leen la señal de referencia. Al tener los módulos, ya podemos comenzar con la programación, en donde sí o sí tenemos que saber leer los sistemas de números binarios, ya que para habilitar el comportamiento de las señales en los PLC, estos datos vienen dados por bloques de datos con una resolución de 12 bits en adelante. Y de acuerdo a esta resolución es que se realiza la lógica de programación. También en estos casos los equipos que intervienen son muy costosos y delicados y muchas veces es difícil contar con ellos o simplemente los programa un personal con amplia experiencia. Para ir finalizando, como anécdota te comento que un pasante en una de las industrias que ofrecimos servicio le dieron la oportunidad de conectar un transmisor de flujo únicamente hasta la etapa de alimentación, es decir, no conectarían las señales relacionadas a los 4 o 20 miliamperes, la cual sería la señal analógica. Y solo fue cuestión de tiempo para recibir la noticia por parte del pasante de que el equipo se había quemado. Y esto sucedió porque al parecer invirtió la polaridad de la alimentación o conectó el positivo sin querer a la masa y obviamente generó un corto en la placa. Lo cierto es que las explicaciones estaban de más y solo se procedió a cambiar el equipo sin daños mayores, ya que el pasante pudo seguir trabajando tranquilamente, ya que también los superiores entendían de que esto podía pasar y obviamente ya había pasado en ocasiones anteriores. Pero lamentablemente muchos no corren con la misma suerte. Entonces, como puedes notar, las diferencias entre controlar un sistema con señales analógicas con un PLC o con un controlador de temperatura difieren totalmente en lo que es la instalación y el control del proceso. Siempre recuerda que de acuerdo al sistema, muchas veces es conveniente elegir alguno de de las dos opciones, si es un controlador de temperatura o un PLC. Como pista, generalmente los PLC se emplean cuando el sistema que vamos a controlar necesita mucho control, como por ejemplo el control de una caldera. Pero ahora, para ejemplos sencillos como el que te acabo de comentar de hornos, que pueden ser procesos químicos, no hace mucha falta tener mucha precisión y basta con un controlador de temperatura. Entonces, de esta manera podemos concluir que desde este momento ya estás en la capacidad de chequear al menos un lazo de control y resolver fallas asociadas al mismo y también puedes abarcar el chequeo de los componentes mecánicos que aquí intervienen. Para un próximo episodio estaremos abarcando el tema de la programación de estas señales y destacando cuándo y cómo debemos hacerlo. Y así hemos llegado nuevamente al final de otro episodio en donde continuamos incrementando nuestros conocimientos de la mano de aquellos que tienen más experiencia que nosotros. Recuerda buscarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Automatización Industrial en Facebook, @YourPieceAutomation en Instagram, o si no, escribirnos a nuestro correo electrónico yourautomation@gmail.com, solicitando una asesoría gratuita o cualquier otro servicio que así desees. Y recuerda siempre compartir tus conocimientos, ayudar a tu compañero y crear sinergia con tu equipo de trabajo, ya que es la única manera de avanzar y llegar muy lejos. Así que sin más que agregar, muchas gracias por escucharnos y nos encontraremos en un próximo episodio. Y recuerda siempre que en Your Automation, la automatización la creas tú.